Bueno, bueno, bendito sea Dios, estamos hoy una vez más en nuestra clase de los viernes en la noche y hoy, como le comentaba a mi Eugenita, vamos a continuar con el tema de la unción. Si ustedes recuerdan, la vez pasada estuvimos viendo la cuarta plaga. Veíamos cómo el enjambre de moscas llegó e invadió todo Egipto y eran unos tábanos que horadaban la piel, la herían y eran heridas muy dolorosas que en ocasiones incluso causaban la muerte tanto de los humanos como de los animales. Veíamos nosotros que el diablo es especialista justamente en abrir heridas en nuestra vida, heridas donde las moscas pueden posarse, poner sus huevos y dañar nuestra vida profundamente. Y veíamos también que una mosca, una solita, es decir, un pecado por pequeñito que sea, puede venir y dañar el perfume del perfumista, que como veíamos en la palabra de Dios, es el aceite de la santa unción. Y veíamos cómo está compuesto este aceite, la receta que Dios mismo le dio a Moisés en el Éxodo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir hoy viendo un poco acerca de la unción. Vamos a ver cómo es que esta unción puede en un minuto dañarse. Usted y yo somos ungidos y veíamos que ungidos es ser apartados, apartados con una misión especial y tan única como nosotros. Una misión que solo nosotros podemos cumplir, nadie más puede hacerlo. Y si nosotros descuidamos nuestra unción, pues el diablo viene y nos ataca. A él le conviene atacar nuestra unción porque la unción nos lleva a vivir y a comportarnos y a servir siempre llenos del Espíritu Santo. Nuestra unción es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y realmente no solo moldea, sino que transforma nuestra vida, entonces empezamos a actuar de otra manera. Somos ungidos como hijos, hijos que definitivamente somos conscientes de nuestra misión y que como hemos venido viendo, ya no servimos como en un lugar solamente con pensando en un beneficio, sino que servimos como hijos coherederos del reino que con ese sentido de pertenencia queremos darlo todo por lo nuestro. Es muy diferente, ¿no es cierto? Es bien diferente cuando alguien tiene sentido de pertenencia y sirve desde el corazón. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a los que han estado llegando. Estamos en este momento ya con 15 personas. Esperemos que los demás sigan entrando. Vamos a orar. Les pido que nos dispongamos en este momento para entregarle este tiempo al Señor y que sea Él quien en esta noche nos hable. Cerremos por favor los ojitos y oremos. Padre hermoso, Señor, en esta noche una vez más venimos delante de ti con nuestro corazón agradecido para en el nombre de nuestro Señor Jesucristo presentar nuestras vidas delante de ti. Señor, hoy queremos descansar en tus manos. Queremos entregarte todo lo que hemos vivido, queremos darte toda la gloria por aquello que hemos logrado. Queremos reconocer, Señor, que por ti somos, por ti tenemos, por ti hacemos, que eres tú el motor de nuestra vida, que eres tú todo en nosotros, todo suficiente, todopoderoso. Hoy te ponemos nuestro corazón en tu altar. Entregamos todo lo que en él hay. ¿Qué hay en su corazón en esta noche? ¿Cómo le fue en esta semana? ¿Qué es aquello que usted sabe que en esta semana no glorificó al Señor? De pronto usted tuvo actitudes hostiles, de pronto usted tuvo desconfianza. ¿Qué fue aquello que usted sabe que ofendió al Señor? Aquello que de pronto usted dejó de hacer. Recuerde que pecar no es solamente hacer cosas malas, sino también dejar de hacer las buenas. Dice que aquel que sabe lo bueno, lo que es bueno y no lo hace, también peca. Por eso pidamos perdón a Dios, pongámonos a cuentas con Él y dejemos que en esta noche sea Él quien venga y nos lave, nos limpie, venga y ponga en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu lleno de su espíritu, capaz de recibir su palabra, capaz de prepararse para que todo lo que hoy aprendamos forme nuestra vida, transforme nuestras vidas, nuestros corazones y a través nuestro, nuestros hogares, a través nuestro, todo nuestro entorno. Gracias, Señor,
por la fe de estos tus hijos, por su fe, Señor, que hoy les ha traído a esta aula virtual. Gracias por este medio que tú nos das para poder estar juntos, reunidos en tu nombre, aprendiendo de ti, para poder estar aquí, Señor, glorificando tu nombre, para poder estar aquí diciendo que anhelamos conocerte y que reconocemos que no es en nuestra sabiduría, sino en la tuya. Por eso, Espíritu Santo, ven, ven y tómanos, ven y llénanos, ven y toma tú el control absoluto de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Yo sé que usted está cansado, que a esta hora y al final de la semana es un horario ya en el que usted piensa en descansar. Y déjeme decirle que el único lugar donde podemos descansar realmente es en el altar del Señor. Allí donde todas las cargas desaparecen, allí donde las cosas pendientes se solucionan en manos de aquel para el que nada es imposible. Hoy le pido que usted entregue todo en manos del Señor, de su papá que le ama, de su papá que está allí esperando que usted le deje actuar, que usted saque su mano y le deje poner la suya que es efectiva, la suya que en un momento pone todo en orden. Señor, pon nuestra vida en orden en esta noche y haz que nada en nuestro corazón ni en nuestra mente nos distraiga ni nos aparte de tu palabra. Espíritu Santo, ven y revélanos nuestra unción. Ven y revélanos qué es aquello para lo que tú nos elegiste. ¿Cuál fue ese momento en el que tú nos apartaste para ti? ¿Qué es aquello con lo que tú nos has empoderado? Aquello a lo que tú nos has llamado. Dele gracias hoy a Dios y reconozca que usted ha sido llamado. Si usted está en este lugar en esta noche es porque usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo y tiene un llamado muy especial. Algunos un llamado grande, otros un llamado pequeño y todos igual de importantes ante el altar del Señor. Por eso de gracias por su llamado. Gracias a Dios por haberle elegido, por haberle visto entre tantas personas allá afuera y haberle consagrado para Él. Hoy, Padre, ven y háblanos. Te suplico, Espíritu Santo, que vengas y formes nuestra vida y formes nuestro corazón y nos permitas en esta noche glorificarte y entender delante de ti, de tu altar, que somos hijos, hijos llamados, elegidos, pero sobre todo hijos amados. Yo pongo todo en tus manos, Señor, en tu altar. Hoy pongo también mi vida y te suplico que seas tú sirviéndote de mi vida, que seas tú en mi boca, en mi mente, en mi corazón, que seas tú con tu palabra viva y eficaz, esa palabra que ya fue completamente revelada y que hoy solo debe sernos iluminada. Hoy ven, Señor, ven y háblanos. Te suplicamos que te muevas con poder en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras generaciones. Que tu palabra hoy sea viva, que tu palabra hoy sea audible, que seas tú, Señor, llevándonos a renovar nuestra unción, a renovar nuestra entrega, a decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias por ungirme, gracias por elegirme, gracias por cada uno de estos, tus hijos elegidos, ungidos. Gracias, Señor, por estos herederos del reino. Te bendecimos, papá, y en el nombre de Cristo Jesús nos quedamos contigo. Amén. Amén, qué gusto verles. Bueno, ya vamos llegando, ya llegó mi Verito desde Alausí y mi otra Verito desde La Merced. Qué lindas, por Dios. Ahí está mi Catica, guapísima como siempre. Qué bello que es verles, qué bello es sentirles así un poco más cerquita, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a seguir hoy, como les decía, con nuestro tema de la unción. ¿Sí? ¿Quién quiere compartirme un poquito de lo que el Señor le enseñó la semana pasada? ¿Qué fue aquello que a usted le impactó? ¿Qué fue aquello que el Señor le habló? ¿Qué fue aquello que el Señor dejó en su corazón? ¿Alguien nos quiere compartir? Pero uno solito porque es que si no, no les puedo escuchar. Nadie, no. Bueno, si se animan me cuentan. Si se animan me cuentan qué les enseñó el Señor, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Dime, Juanito, ¿cómo estás? Esto, Buenas buenas noches. noches para todos. Eh,
¿Qué me causó la atención de la temática de la semana pasada? Pues la parte de que muchas veces no entendemos lo de la bendición que trae la unción para nuestras vidas, el regalo que Dios da para nosotros, que está inmerso en esa gracia y esa unción que Él derrama sobre nuestro ser. Como tú decías, que no se trata del aceite, no se trata de, de aquel ungüento, sino es la acción de Dios sobre nosotros, que se encarga de transformarnos, que se encarga de hacer su obra en nosotros y de ver reflejado ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entender que es uno solo el fruto y que el Dios es el que se encarga de que cada una de sus manifestaciones de ese fruto pues se den en nuestras vidas. Que esa unción pues muchas veces no es que se vaya, sino de cierta forma se aplaca porque pues permitimos que lleguen esas moscas, ¿no? Cuando le damos cabida al diablo de permitir que él sea el que abra las heridas, de que él sea el que ingrese en aquellas situaciones que muchas veces se nos presentan y que le permitimos a él que abra de pronto por rencores, por orgullos, situaciones que no hemos querido dejar sanar y que el enemigo es el que se encarga de aprovechar de esas situaciones. Así Eh, es. Otra de las cosas pues es el de, como todas las cosas, ¿no? El de valorar esa unción por parte de Dios en nuestras vidas. Como tú hablabas lo de Sansón, que muchas veces pues tenía la unción, tenía el poder por parte de Dios, pero no supo valorar esa unción que estaba sobre él y permitió pues que aún jugaran con él y fuera de cierta forma razón de risa y de burla. Y de Yo burla. Así es, Juanito, te agradezco mucho, gracias por tu aporte muy, muy valioso. Y justamente nos vamos a detener en lo que tú mencionas, en Sansón y su historia, en Sansón y su vida, y tenemos que verlo hoy de manera muy personal, es decir, yo le llevo a usted hoy a que usted entienda que es un llamado suyo, es personal. Hace 8 días yo les decía a ustedes y algunos se asustaron cuando yo les presentaba mi postura personal acerca de la vacuna, acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo a ustedes para nada, no se vacunen, no, esto es personal mío y desde mi experiencia y desde lo que a mí el Espíritu Santo me está diciendo, yo les digo, yo no me vacuno, pero no les digo lo que ustedes deben hacer, para eso no estamos aquí. Estamos aquí para que Dios le hable a cada uno de manera personal de su llamado, de su unción, de su relación personal con el Señor. Sí, esa parte tiene que ser clara. Un pastor no está ahí para manejarle a usted la vida. Está para mostrarle a usted lo que está en la Biblia, que está ya todo revelado. La Biblia no necesita que vengan y salgan con nuevas revelaciones, ya está toda revelada. Él solo nos trae aquí para iluminarnos su palabra, ¿cierto? Para venir y mostrarnos lo que en ella escrito está, ¿cierto? Hay muchos pastores para los que es muy fácil decirle a usted las cosas que usted quiere oír. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy aquí para decirle a usted lo que la Biblia dice, aunque a veces a usted le confronte. Puede que este tema que trata de la unción y a través de la historia de Sansón nos confronte, y cuando usted se sienta confrontado, créame, la palabra de Dios está haciendo en usted su obra, porque el Señor no está para decirle a usted que las cosas están todas bien, no, está para llamar pecado a lo que es pecado y a decirle esto no me gusta, a decirle esto debe cambiar, esto debe transformarse y esto no está de acuerdo a mi palabra. Sí, entonces sí tenemos que estar nosotros conscientes de lo que es nuestra unción, de lo que es nuestra misión. Hay pastores que están diciendo que no, mentira, esto no son los últimos tiempos, tranquilos, ¿sí? Bueno, algún día le voy a invitar a Carlitos a que hagamos un estudio acerca de los últimos tiempos, Carlitos, porque en la Biblia está con fechas, ¿sí? Es decir, esto es innegable y está en la Biblia. Entonces no podemos hablar desde emociones humanas,
¿cierto? Sino desde la palabra de Dios, desde lo que escrito está. Yo siempre les he insistido a ustedes que no creo en Dios porque es que siento paz, siento alegría, y entonces el día que no siento paz ya no creo, no. Yo creo en Dios porque escrito está y siempre les he llevado a lo que escrito está. Entonces, hoy nos vamos a ir a lo que escrito está, ¿cierto? A un hombre que no por impresión humana, sino porque escrito está y porque quedó plasmado aquí en la Biblia, jugó con su unción. Y nosotros muchas veces jugamos con nuestra unción, no nos la tomamos en serio. Hay dos días muy importantes en nuestra vida, más que todos los demás que son importantes todos. Y el primero obviamente es el día en que venimos a este mundo físicamente, ¿no es cierto? Allí empezamos de alguna manera una historia. Pero un día aún más importante fue ese día en el que usted y yo recibimos a Cristo, en el que alguien nos dijo, Dios te ama y desea darte una vida con propósito, ven a vivir de la mano del Señor. Y ese día ustedes y yo empezamos a descubrir cuál es nuestra misión. El que no sabe para dónde va ya llegó. Tenemos que tener entonces clarísimo cuál es mi meta, a dónde me lleva el Señor. Tengo que ir siempre con la mano y con la guía del Señor y preguntarle a Él, ¿para qué me creaste? ¿Cómo me hiciste? Hay un curso que algunas de ustedes han hecho conmigo y las que no, vamos a inventarnos la forma de hacerlo virtual y es la mujer y su significado, ¿cierto, Berito, que lo hemos hecho? Sí, la mujer y su significado. Y en la mujer y su significado, lo que hemos hecho es ir a fondo y ver cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras pasiones. Y vemos cómo todo eso nos lleva a un plan de vida y cómo el Señor nos ha empoderado con todo eso que nos ha dado. Hoy empiece usted a pensar qué dones tiene usted, qué talentos le dio el Señor y aun qué pasiones. Dios siempre utiliza todo eso para que nosotros podamos servirle a Él, ¿no es cierto? Servirle al Señor, pero así, con pasión, con amor, ¿no es cierto? Él no nos va a llamar a cosas que de pronto a nosotros no nos gustan. Aún nuestros gustos fueron puestos allí para que podamos servir con alegría. Recuerde que Dios ama al dador alegre, no al dador obediente. La obediencia sí es un mandato y obviamente es una forma de mostrarle a Dios que lo amamos, pero la obediencia sin alegría deja de agradar al Señor. Cuando yo lo hago por obligación, por cumplirle a hombres, porque los hombres no se enojen, ya no estoy actuando desde mi unción, sino desde la obligación, ¿sí? Y ahí pierde efecto, ahí ya realmente eso no es contado en el cielo. Entonces vamos a ver a un hombre que tuvo en poco su unción, que no tuvo en cuenta todo aquello para lo que Dios le había creado. Se desenfocó del propósito de su vida y lo perdió. Y como nos decía Juan Carlos, terminó siendo burla, terminó siendo el hazmerreír de todos aquellos que en algún momento le admiraron. Y es Sansón, ¿no es cierto? Sansón, ¿qué saben ustedes de Sansón? ¿Qué será? Tenía una cabellera larga, Carlitos. Sí, una cabellera como la tuya, dice Elmir. Sí, yo sí conocía a Carlitos con pelo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué saben de Sansón? ¿Qué sabemos de Sansón? Tenía una cabellera que le daba fuerza, eso creía él, ¿no es cierto? Que era su cabellera la que le daba fuerza. Y Mirjanita hace que era fuerte, ¿verdad? Era muy, muy fuerte. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, ya. Y dice David que tenía la fuerza para matar con sus manos a un león. Sí, así de fuerte era Sansón. Pero también hemos Era oído simpático, dime, era simpático. era simpático, sí, sí, era guapísimo. Por eso oímos de Sansón y Dalila, ¿no es cierto? Sí, y Dalila. Pero no fue la única, sí, él no solamente tuvo a Dalila. Y déjeme decirle que el problema de Sansón finalmente no fueron ni las mujeres, ni todas las barbaridades que hizo, sino simplemente que abandonó y descuidó su unción. Vamos a verlo hoy clarito con el ejemplo de este hombre que nos enseña y le pido a Dios que nos revele cómo debemos nosotros, cada uno de nosotros, cuidar nuestra unción. Es un tesoro preciado que además en cualquier momento puede ser puesto en riesgo, en cualquier momento.
¿sí? No podemos decir yo estoy exento, esto no me pasa a mí. A veces pensamos que por el hecho de ser ungidos, de haber sido elegidos, ya no podemos caer. Creemos que solamente aquellos que no conocen al Señor caen y no hay tal, ¿no es cierto? Muy bien, ¿me confirman por favor si ven allí mi pantalla? No les veo, si alguien me dice si la ve. ¿Si la Sí, ven? sí se ve. Ya, gracias Sí se Carlitos, ve. gracias. Dios les bendiga. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar acerca de la vida de Sansón. Si usted tiene allí su Biblia, yo le voy a pedir que vaya a su Biblia, ojalá que usted tenga Biblia de papel para que no le entren mensajitos que le distraigan y podamos nosotros en esta noche ir siguiendo la lectura. Vamos a estar en Jueces, en el libro de Jueces, en el capítulo 14, ¿cierto? Vamos a irnos al capítulo desde el 13, vamos a irnos del 13 al 14, ¿sí? Muy bien. Allí en Jueces 13 nos narra la historia de cómo nació Sansón, ¿verdad? Lo ve usted allí en esta imagen en la pantalla, dice, cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. La mamá de Sansón, que no nos dice el nombre, era estéril, ¿verdad? Y quiere decir entonces que Sansón, como muchos grandes hombres de la Biblia, vinieron de una mujer estéril, es decir, por la mano del Señor. Recuerde usted a Isaac, recuerde usted a Jacob, ¿no es cierto? Recuerde a José. Todos ellos nacieron de una mujer estéril por la mano poderosa del Señor que decidió traerlos con un propósito perfecto. Dice, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Y empezó a darle allí ya algunas claves de lo que tendría que cumplir un nazareo. Vamos a ver la diferencia entre el nazareo y el nazareno, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Y le empezó a decir entonces que desde el vientre ese nazareo debía cumplir los requisitos de un nazareo que también vamos a estudiar. Le empezó a decir, cuídate de no beber vino, ni ninguna otra cosa fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. Y si usted sigue la lectura allí en Jueces 13, en el versículo 5, allí siguiendo, le dice, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Lo ve usted allí en el versículo 5. Ese era el propósito de este niño que venía en camino, fruto de un milagro. Era librar a los israelitas de los filisteos. Imagínese usted la misión tan grande, ¿no es cierto? Era librarlos de un pueblo muy, muy cruel que los tenía oprimidos y desde el vientre, ¿sí ve? Desde antes de ser concebido ya tenía un propósito. Usted también fue concebido con un propósito. Usted también vino a este mundo con un plan perfecto, maravilloso y grande. Dios no se equivocó con usted. Dios cree en usted y esa misión se la dio solamente a usted. Sansón fue entonces ungido con un propósito, ¿verdad? Y fue juez de Israel durante 20 años. Y entonces diríamos, bueno, Sansón era un hombre fuerte, Dios le había dado esa fortaleza, aún física, justamente porque los filisteos eran un pueblo de guerra, eran crueles, eran bien crueles, y él tenía que liberar a su pueblo. Entonces vamos viendo el patrón de lo que el Señor le daba para empoderarlo. Vamos a ver entonces aquí la diferencia entre nazareo y nazareno, ¿no es cierto? ¿Cuál será la diferencia? Ustedes y yo hemos oído de Jesús Nazareno, ¿no es cierto? Porque venía de Nazaret. Pero el nazareo, en cambio, es alguien que hace votos para servir al Señor. Es muy diferente. El nazareo viene de los votos. El nazareno es porque nació en Nazaret. Entonces es diferente. El nazareo es apartado, consagrado, príncipe, corona, eran dedicados a Dios y a su servicio.
Ahora, existían dos tipos de nazareato. Uno que era por consagración, como en el caso de Sansón, que fue consagrado por su mamá desde el vientre. Es decir, este tenía que ser nazareo toda su vida, toda todita, ¿sí? Otro que fue consagrado por su madre al nacer fue Samuel. Usted recuerda que cuando Ana, que también era estéril, dio a luz a Samuel, ella lo dio a luz después de haber llorado al Señor, dice la Biblia literalmente, en Primera de Samuel 1, cuando nos cuenta la historia de Ana, dice que derramó su corazón, ella derramó su corazón delante del Señor y le oró específicamente y le dijo, si tú me dieres un hijo varón, yo lo consagraré a ti y no pasará navaja por su cabeza. Es decir, ella también, desde antes de ser concebido, lo consagró como nazareo. En el caso de ellos, su llamado era para toda la vida. Pero también existía el nazareato por una decisión personal, como en el caso de Juan el Bautista o en el caso de Pablo. Ellos vivieron un nazareato por decisión personal que este no debía ser toda la vida, este debía ser un mínimo de 30 días. ¿Sí? No era para siempre, era un mínimo de 30 días, era como una especie de voto que ellos hacían en ese momento por decisión propia. En el caso de Sansón y Samuel no fue su decisión, ya fue realmente la unción que les dieron desde antes de nacer. Ahora, las mujeres también podían tomar el nazareato, pero ellas tenían una condición bastante especial. Para que ellas pudieran ser nazareas, ellas tenían que tener la aprobación de su padre o de su esposo. Esa era la condición, es decir, no podía ser solo como en el caso de los hombres, porque ellas lo decidieron, sino que además necesitaban la aprobación de su autoridad, ¿no es cierto? Recuerde que veíamos cuando hablábamos de los piojos, que decía que para las mujeres es honroso dejar el cabello largo, porque para nosotras es más o menos como ese velo que lo que hace es representar nuestra autoridad. En el caso de los nazareos hacía algo muy parecido, ¿no es cierto? Representaba la autoridad de Dios sobre ellos. Ahora, en número 6, del 2 al 8, quédese usted por favor allí en jueces, yo le voy a leer aquí en la pantalla números, nos habla en sí de las condiciones que debe cumplir un nazareo. Dice allí, dice, si un hombre o una mujer hacen promesa de consagrarse al Señor como nazareos, aquí está la primera, dice, no podrá beber vino ni ninguna cosa, ninguna bebida fermentada. Mire cómo era esto, dice, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni jugo de uva. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mira el límite que esto era. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que la vid produce, sea lo que sea. Aquí viene la segunda condición, dice, tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo, y aquí está la tercera, tampoco podrá acercarse a un cadáver, ni siquiera en el caso de que muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor todo el tiempo que dure su promesa. ¿Sí? Entonces eran básicamente estas tres condiciones. ¿Por qué la primera? O sea, no tomar y ni siquiera tocar. Imagínese usted, ni siquiera tocar un producto que venga de la vid. No solamente era no tomar vino, sino tampoco vinagre, ni siquiera la piel del fruto. Quien consumía vino, quien consume vino realmente, perdóneme un segundo. Perdón, llevo hablando todo el día. Dice, quien consume vino corre el riesgo de beber lo suficiente como para no pensar en plenas facultades mentales. Acuérdense que dice, no os embriaguéis con vino, ¿no es cierto? Es decir, no le dijo a las personas que no son nazareas, no les dijo, no tome vino, le dijo, no se embriague. Pero cuando empiezan a tomar vino, es susceptible de seguir hasta perder realmente la razón, ¿sí? Además, en aquellos tiempos, el tomar vino no era
algo que se hiciera todos los días, no es como ahora que decimos, a ver, una copita de vino junto al almuerzo, no. Era más bien un símbolo de un momento de regocijo social, es decir, de índole mundano, ¿cierto? En las bodas, por ejemplo, ustedes ven en las mismas bodas de Caná, cuando le pedían a Jesucristo que multiplicara, ¿no es cierto? Que convirtiera el agua en vino. Era en ese momento realmente con fin social. Es decir, que el nazareo, que estaba llamado a separarse de la sociedad y a dedicarse como a la introspección, a la vida santa, pues debía alejarse de ese ambiente. Nosotros tenemos que tener esto bien claro. Ustedes y yo debemos saber que ninguno está exento y que la decisión más sabia es no acercarse a la tentación. Yo siempre les digo a las señoras, a ver, ¿qué tienen que hacer unas mujeres casadas, solas, en un bar? ¿Cierto? Están yendo a buscar lo que no se les perdió. Debemos nosotros evitar aquello que sabemos que puede hacernos caer. Entonces, en el caso de los nazareos, que su vida tenía que ser absolutamente apartada de todo lo social, tenían que estar consagrados solo para el Señor y la misión que el Señor les había dado, pues el acercarse a cualquier fruto de la uva ya era una tentación. El segundo era no cortar los cabellos. No sé si usted ha visto un gorrito que usan los judíos, es un gorro pequeñito, se llama kipá. Y la kipá es la autoridad de Dios sobre el varón, ¿cierto? En el caso del cabello, para ellos era como una kipá física, que simbolizaba que Dios está por encima del hombre. Dios es la autoridad, Dios tiene el poder, Dios es lo primero. Y mucho más en el caso de la mujer, ¿verdad? Que está además cubierta por la autoridad de su esposo. Ojo que es cobertura, no dominio. Yo siempre les digo, cúbranse con su autoridad. Si Adán no hubiera dejado a Eva sola, seguramente Eva no hubiera caído. Pero Eva cayó y llevó a caer a su esposo también. Entonces el primer pecado fue dejar a Eva sola. A las mujeres realmente no deben dejarnos solas, ¿no es cierto? Y es importante como mujeres que nos cubramos con la autoridad. Es una protección sobre nuestras vidas. Y lo tercero era que no tocara nada que estuviera muerto. Imagínese que llegaba al extremo de decir no entierre a sus muertos, es decir, que fuera animal o persona, era algo inmundo. Ellos eran considerados los nazareos como sacerdotes y entonces debían cuidar su pureza. Y entonces no debían acercarse a nada muerto porque era considerado inmundo. Y si tocaban lo inmundo, entonces se iban a volver impuros. Y si ellos llegaban a ser impuros, entonces debían recomenzar su nazareato. ¿Cómo lo recomenzaban? Para retomarlo, debían rasurar su cabeza, quitarse todo el cabello y volver a comenzar. ¿Sí? Es decir, otra vez, el cabello que nace nuevo representa el nuevo nazareato. Debían raparse. ¿Mm? Muy bien. Nos vamos a entrar entonces específicamente en el caso de Sansón. ¿Qué fue lo que falló entonces en Sansón? Cuando empezamos nosotros a estudiar acerca de las plagas, veíamos que los hombres tenemos tres enemigos, ¿cierto? Y mucho más los ungidos de Dios. Y veíamos que siempre, siempre empiezan de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Es nuestra carne que de alguna manera se involucra con el mundo y le da poder a Satanás, ¿sí? Esta palabra Satanás en la Biblia es utilizada como el adversario, ¿sí? Así se traduce realmente, como el adversario, como aquel que se opone. Entonces, en algunos casos es usado como nombre, pero en otros solamente dice el adversario, ¿verdad? Todo aquel que se opone al Señor. Tenemos estos tres enemigos en manos de los cuales cayó totalmente Sansón. Y vamos a ver cómo cayó. Yo le voy a invitar a usted que siga allí en su Biblia, en Jueces 14. ¿Sí? Vamos a seguir desde Jueces 14 y luego le voy a decir dónde nos damos un saltico al 16. Muy bien. Vamos a irnos allí desde el versículo 1. Recuerde usted entonces que el nazareo no debía ni tocar ningún fruto de la vid, tampoco debía cortar su cabello, ni debía acercarse a nada muerto. Recuérdelo usted así y vamos viendo entonces la historia de Sansón. Dice desde el versículo 1, dice, descendió Sansón a Timnat
Timnat era una ciudad vinícola. ¿Se imagina usted? Entonces, desde allí ya estuvimos mal. Él no debía tocar nada que tenga que ver con la vid y se fue a una ciudad vinícola. Desde ahí ya empezamos mal. ¿Sí vio? Él fue directico al pecado. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, encima de todo, se fijó, ojo aquí, los hombres son muy débiles y todo, la tentación realmente en ellos entra más por los ojos. A nosotras más por lo que oímos, ¿no es cierto? Somos más auditivas, ellos son muy visuales, el hombre ve y por eso es que el Señor advierte, dice que aquel que vio, que miró la mujer del prójimo para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces, él solo vio a esta mujer de Timnat, o sea, esta mujer de una ciudad vinícola que además era hija de los filisteos. Es decir, se fue y se fijó en una mujer del mundo, una mujer de sus enemigos, de aquellos a quienes él debía derrotar. En el versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Él sabía en qué se estaba metiendo. ¿Sí se da cuenta que no era así como cuando uno dice, ay, lo conocí en la iglesia y resulta que no se había convertido nunca a Cristo, pero él pensó que por conocerla en la iglesia, ¿no es cierto? No, él sabía que la estaba sacando y que era del mundo. Dice, he visto a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Mire que él, otro error, no le consultó al Señor, sino que fue y le dijo a sus papás, yo quiero a esa mujer. No le pidió al Señor, lo pidió a sus papás, ¿cierto? ¿Qué hubiera hecho usted allí como papá y como mamá? Analícelo también allí. Pero vea lo que hicieron sus padres. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Es decir, sí le advirtieron, ¿no es cierto? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Mire que ni siquiera dice, la amo, ¿no es cierto? Ni siquiera dijo, la amo, ella tiene esto para mí, el Señor me habló. No, 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 no. Era basado en un capricho. O sea, ella me agrada. Él ni siquiera le respondió al cuestionamiento de sus papás que le dijeron, oye, ¿no habrá una mujer aquí en este pueblo o en tu pueblo, una mujer que realmente tenga tu fe y te vas a buscar allá? Ni siquiera le respondió, simplemente desde su capricho le dijo, me agrada, yo la quiero para mí. Y los papás, yo ahí creo que como mamá le hubiera dicho, bueno, no cuente conmigo, ¿no es cierto? Pero dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es decir, que en este momento Dios se valía de eso para llevarlo, introducirlo a aquel lugar donde él iba a cumplir su propósito. Eso era lo ideal, que guiado por Dios, él hubiera entrado allí y en lugar de mezclarse con ellos, pues hubiera empezado a cumplir su misión. Dios nos puso a usted y a mí en medio de un mundo al cual no pertenecemos. Ustedes y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nos ha puesto allí no para que nos mezclemos con ese mundo ni nos convirtamos a él, sino para que ese mundo se convierta al Dios que usted y yo amamos, ¿verdad? Para cumplir allí la misión. Nos mandó a hacer luz en medio de la oscuridad, una luz puesta encima de la mesa. Pero la luz siempre, si usted prende una velita en medio de las tinieblas, pues la luz viene y apaga esas tinieblas, ¿no es cierto? Pero jamás las tinieblas podrán apagar la luz. Entonces, depende de usted llegar y con su poder de luz iluminarlo todo y no dejar que más bien esas tinieblas lo conviertan a usted a esas tinieblas. Pero resulta que en el versículo 5, si usted lo lee allí, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Mire de dónde venía la fuerza de Sansón, del espíritu de Jehová.
Dice, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho, es decir, lo ocultó. Él no estaba sujeto en ese momento a su autoridad. No le dijo la verdad ni siquiera a sus padres que iban con él. ¿Sí le ve que empieza él a ocultar cosas, a guardar información? En el 7 dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. O sea, él no podía acercarse, según su nazareato, a nada muerto, pero él fue y buscó otra vez la tentación, ¿sí? Y se fue a buscar el cuerpo muerto del león. Y dice, ojo que no podía ni acercarse, ¿no? Sí que menos tocarlo. Y dice, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. O sea, no solamente pecó, se contaminó, sino que también contaminó a sus padres. ¿Sí? El que peca siempre termina contaminando a otros. ¿Sí? Siempre, siempre. Y si usted sigue leyendo allí la historia, sí, él se casó con esta mujer de Timnat y desde el principio todos querían descubrir dónde estaba el secreto de su fuerza. Siempre era ese el propósito de todos aquellos que le conocían, pero él no caía, ¿sí? Él no caía. Y sí, se casó con esta mujer de Timnat y obviamente se convirtió esto realmente en toda una fiesta con los filisteos, obviamente de mucho vino en esa ciudad vinícola, ¿no es cierto? Hasta que dice después, más adelante en el 16:1, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Es decir, que en lo primero que él cayó fue en el mundo. Él se metió a Tibnad, al pueblo de los filisteos, en el mundo donde él debía cumplir un propósito de rescatar a su pueblo, no de ir y volverse esclavo de ese pueblo, ¿cierto? En lo segundo que cayó fue en manos de la ramera, es decir, que le dio gusto a su carne. En ese momento fue y se acostó con la ramera. Y más adelante en el 4 dice, y después de esto aconteció que se enamoró. Mire, él antes solamente se agradó de la mujer de Timnat, ¿cierto? Le gustaba, era un capricho. Después le dio gusto a su carne con la mujer ramera, ¿sí? Que estaba en Gaza. Y después se enamoró. Allí se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila y la cual fue su perdición. Si usted recuerda y lee la historia hasta el final, Dalila logró sacarle el secreto y cortarle el cabello, ¿verdad? Y él perdió toda su fuerza, toda su fuerza. ¿Por qué? Porque él creía entonces que la fuerza venía de su cabello y al perderlo entonces no fue que la fuerza se fue de él porque perdió el cabello, sino que él en ese momento rompió su nazareato, rompió su unción, su voto y se fue de él el Espíritu Santo, es decir, la unción como tal, huyó de él. Ese era el punto, no era en ningún momento el cabello, era el Espíritu Santo que actuaba sobre él. Y dice que después de esto, por supuesto, que se burlaban de él, le decía, traigan a Sansón, que venga, que nos muestre su fuerza, porque encima de todo le sacaron hasta los ojos. Es decir, terminó sin visión. Ojo, el diablo siempre quiere quitarnos nuestra visión de ungidos, de llamados, de hijos. Él quiere que a usted se le olvide, usted pierda de vista el camino que el Señor le trazó. Esa es la principal consigna del enemigo, que usted se quede sin visión y entonces, si usted no tiene visión, usted olvida su misión. Esa es la forma de trabajar del diablo, ¿no es cierto? Ahora, analicemos aquí cuáles fueron entonces los problemas de Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón era un hombre que definitivamente no tenía carácter. A veces oímos que la gente dice, es que tengo un carácter fuerte, ¿cierto? Tener un carácter fuerte no es ni gritar,
ni agredir a otros. Eso es tener un carácter débil, que no sabe controlar ni su ira ni sus emociones y cree que tiene el derecho de agredir a otros. Eso es tener un carácter débil. ¿Sí? Una persona que tiene carácter fuerte es aquel que aún ante las peores circunstancias y las peores afrentas se mantiene íntegro y no se deja robar la paz, ¿cierto? Y enfrenta las circunstancias y se mantiene. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice, airaos pero no pequéis. Hay cosas que nos van a molestar, definitivamente no tiene por qué gustarnos todo, pero no nos justifica pecar y empezar a hablar cosas que no deben ser o comportarnos de formas en que resultamos siendo tropiezo para otros. Sobre todo nos lo advierte con nuestros hijos, no incitéis a ira a vuestros hijos. Nos sentamos y decimos simplemente es que usted me tiene que honrar porque yo soy su papá. ¿Sí? Y a mí me respeta, pero resulta que el respeto se enseña respetando. Cuando las mamás se la pasan diciendo salude, diga buenos días, diga que permiso, ¿sí? Es porque el niño no ha oído eso y no lo ha aprendido. Si usted a un niño lo trata con respeto y le dice buenos días, hijo, por favor alcánzame esto, gracias, hijo, valoro mucho lo que haces por mí, Dios te bendiga. Créame que su hijo en todo momento va a ser así. Pero si al niño ni siquiera lo saludan, pues por supuesto que tiene que estar afuera haciéndole disimular lo que en la casa no ve. El carácter se forma en la casa, los valores se forman en la casa. Y entonces le dicen, no es que usted me tiene que honrar porque soy su papá. Y hay un momento en el que le incitamos a ira y empezamos a dar cantaleta y empezamos a irrespetarlo, que el mismo muchacho ya se sale de sí y deshonra. Y en ese momento traemos maldición sobre su vida. El verdadero carácter es el carácter de Cristo formado en nosotros. Miren lo que nos dice 2 Corintios 6:14. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Si usted se une con alguien que no cree, es mucho más factible que él le lleve a pagarse, a que su fe mengüe, a que usted le lleve a él a creer. Dice, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? En otra parte dice, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Tengo que mantener, además, tener carácter es mantenerme en mis principios y mis valores. Le insisto, eso se aprende en la casa. Pero si usted por X o Y razón en su casa no lo aprendió, usted puede ser transformado por Jesucristo si usted se dispone y le permite a Él formar su carácter en usted. Que Él venga y le enseñe a usted cómo mantenerse aún ante las tentaciones. El diablo no se le va a presentar a usted con cachos ni cola. Él se le presenta a usted en cosas muy sutiles que fácilmente pueden llevarle a caer. A eso me refería yo la semana pasada cuando le decía a usted que debemos estar alerta y estar siempre llenos del Espíritu Santo que nos muestre. En este momento, yo le decía a usted la semana pasada, todos están esperando una vacuna y tiene usted que preguntarle al Espíritu Santo, a ver, ¿realmente esa vacuna es algo que me va a ayudar? Porque créame, la marca del diablo puede venir en algo tan sutil como una vacuna. Así de simple se lo pongo yo a usted, pero solo el Espíritu Santo se lo puede revelar. Eso solo se lo puede decir a usted el Espíritu Santo. No vaya a decir que Lina dijo que no se vacune. No, yo no dije eso. Yo le estoy diciendo que le pregunte al Espíritu Santo y se vuelva sensible a su voz, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar y se presenta en cosas muy sutiles y muy sencillas. ¿Sí? Él viene y en un solo momento, en algo que a usted le parece absolutamente inofensivo, le hace caer y ofender al Señor. ¿No es cierto? Entonces, mi carácter se forma en Cristo y me ayuda a mantenerme en obediencia, a hacer luz aún entre las peores tinieblas. Mi carácter me debe llevar a mí aún a saber a dónde ir y a dónde no ir, con quién andar y con quién no andar, en qué momento ir y en qué momento no ir. Como nos dice Eclesiastés, tiempo de, todo tiene su tiempo. Esto solamente me lo muestra mi carácter. Sansón era un hombre sin carácter. Un hombre sin carácter siempre va y fácilmente se deja arrastrar por todo lo demás.
Un hombre sin carácter siempre pondrá en peligro su unción. Mire lo que él hacía. Lo primero, andaba solo. ¿Sí? Él andaba solo. ¿Por qué nos manda la Biblia congregarnos? Ojo, el congregarse es de alguna manera esto que usted y yo estamos haciendo aquí. Y también es el tener hermanos cristianos que puedan en un momento confrontarme y a quien yo pueda rendir cuentas. Esto de rendir cuentas no es ir y decirle a alguien, vea, hice esto y esto y esto y esto. No, es tener a alguien al lado que pueda confrontarme en un momento y decirme, esto que tú estás haciendo no está bien. Alguien a quien yo pueda acercarme y consultar. ¿Sí? Por eso el Señor mismo nos manda a congregarnos. Alguien que pueda ser un tutor, alguien que pueda en un momento ser guía. Sansón andaba solo y solito se fue a Timnat. ¿Usted cree que, por ejemplo, si Sansón andaba con otros nazareos o con otros jueces sabios, ellos no le hubieran dicho, oye, ¿cómo te vas a ir a Timnat si es una ciudad vinícola y tú eres nazareo? ¿Cree que no le hubieran alertado? Seguramente sí. Segundo, le escondía todo aún a sus padres, es decir, que no era un hombre sujeto a la autoridad. Cualquier cosa que haya en su vida que usted siente que lo debe ocultar, apártese de eso. Cualquier persona que usted no se la presentaría siquiera a una sola persona, esa persona no le conviene. ¿Sí? Definitivamente no. Ahora, otro tercer problema y bien grave, sus padres no ejercieron autoridad. Ojo, papás y mamás. En ese momento ellos eran los responsables de velar por la unción a la que ellos mismos le llevaron. ¿Cómo en ese momento no se paran y le dicen, no, yo no voy a ir a pedir esa mujer para ti? Esa mujer no está dentro del pueblo de Dios, esa mujer te va a llevar a caer, esa es una mujer del mundo, ¿cierto? No, ellos le acompañaron. Mire que en ese momento usted se vuelve cómplice y usted mismo puede estar llevando a sus hijos a la oscuridad en una cosa que parece simple. Sus hijos no necesitan que usted sea su amigo, sus hijos tienen muchos amigos. Necesitan que usted sea autoridad. Ojo, la autoridad no se ejerce gritando. El que grita es porque realmente es tan débil que necesita levantar la voz para hacerse oír. La autoridad no se ejerce de pronto de la noche a la mañana, lo dejo solo y de pronto aparecí, yo soy su papá y mando. No, se ejerce creciendo con ellos todos los días y sobre todo se ejerce con el ejemplo. A veces nuestros actos gritan tan fuerte que no le dejan a nuestros hijos escuchar nuestras palabras. Entonces debemos ejercer autoridad, pero todos los días de nuestra vida, empezando por un ejemplo que realmente los edifique, ¿no es cierto? Y ejercer autoridad no le dé miedo a decir que no. Recuerde que en Hebreos 12 el mismo Señor dice que aquel a quien él ama disciplina, porque si se les deja sin disciplina es porque son bastardos y no hijos. Si usted no disciplina a sus hijos, les está dando un mensaje implícito que le dice no me interesas, haz lo que tú quieras, piérdete, no me importas. Usted no puede de ninguna manera, por evitar problemas con sus hijos, permitirles cosas como estas. Usted tiene que sentarse y siempre, ojo, esta misión de ser papás nunca acaba. Cuando Elí, el gran sacerdote que crió a Samuel, al profeta Samuel, usted recuerda que Elí era un gran sacerdote, pero sus hijos, que también eran sacerdotes, empezaron a apartarse del Señor y empezaron a hacer incluso orgías en los altares. Y hubo un momento en que el Señor le dijo a Elí, le dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos, entonces serás desechado tú y toda tu descendencia del sacerdocio. Mire, el problema no estaba en Elí. Elí no pecó, pero no estorbó a sus hijos que ya eran casados. De hecho, no solamente les destituyó del sacerdocio, sino que en un día desaparecieron sus generaciones. El día que llegaron a anunciarle a Elí que sus hijos todos habían muerto en la guerra, dice que él se fue hacia atrás y se desnucó. Y su esposa, la esposa de uno de los hijos, o sea, la nuera de Elí, que estaba embarazada, en ese momento de la impresión perdió el hijo. Es decir, todas sus generaciones desaparecieron en un día. ¿Y a quién se lo demandó? A Elí, por no estorbar a sus hijos. Cuidado con estos, papás y mamás,
Por Dios tenemos que tener clarísimo, debemos ejercer autoridad. Ahora, solo puede ejercer una autoridad sana y santa si usted está sujeto a su autoridad. ¿Sí? De ninguna manera un hijo va a respetar a una mamá que ve que le falta el respeto a la suya. ¿Sí? De ninguna manera. Tienen que vernos a nosotros sujetos a nuestra autoridad y sobre todo a la autoridad del Señor. Siempre. En cuarto lugar, él jugaba con lo santo. Sansón jugaba con lo santo. Él pensaba que su fuerza radicaba en él y no en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Él pensaba que era realmente su fuerza, que era por su poder, porque él era Sansón. Y se olvidó que venía del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que jugar con lo santo es atribuirnos a nosotros mismos, ser sustitutos de alguna manera de Dios. Y vean lo que pasó durante las plagas con aquellos que quisieron sustituirlo. Es decir, es perder la humildad, es perder aquel momento en el que yo reconozco que sin el Señor no soy nada. Vea, yo bendigo a Dios, yo le doy gracias a Dios cuando yo voy a empezar a predicar la palabra de Dios, cuando yo me voy a parar en un púlpito, yo empiezo a temblar y se me olvida todo, todo lo que yo había estudiado. Y le digo, Espíritu Santo, no tengo ni idea qué decir, habla tú. Y siempre sé tú y que no haya una palabra humana. El día que yo pierda ese temor, le juro que no me subo a ese púlpito, porque Dios nos guarde de profesionalizarnos, de perder la humildad, de olvidarnos que es por Él, que solo es por Él y que es suya la obra, que Él es nuestra unción, el Espíritu Santo, y Él es el que convence, Él es el que viene y hace la obra porque es suya. Yo no puedo sacar al Señor de su obra. Y hay gente que por perder la humildad, perdió la visión y desvió la misión, como en el caso de Sansón. Otra cosa que pasó es que él no honró a Dios. Honrar no solamente es tratar bien, es respetar, ¿cierto? Preocuparse de pronto por los demás, por nuestros padres sobre todo, sino también representar dignamente. Cuando veían allí al Nazareo, al ungido de Dios, en medio de la borrachera del vino, en medio de la ramera y de todo el ambiente que él buscó, ¿usted cree que él estaba representando dignamente a Dios? Hay cosas y lugares donde los hijos de Dios no debemos estar. Hay cosas que no se hacen, ¿sí? Mire, es básico y son actitudes mínimas, ¿sí? Pero mínimas si usted no sabe dónde lo están viendo. Ayer estaba yo arreglando mi jardín y de pronto pasó un muchacho que había sido líder de jóvenes de mis hijos y él bajaba con una perrita. Y mis perros son ruidosos, al ver una perrita pues empezaron a ladrar, ¿sí? Y él se volteó y los miró con una ira y les iba a decir alguna barbaridad y allí estaban mis hijos, ¿sí? Y en ese momento él no me había visto, en ese momento le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? O sea, como no vaya a decir nada. Era el testimonio ante mis hijos de quien los había edificado y en ese momento estaba a punto de hacer una barbaridad, ¿sí? En ese momento, claro, se quedó súper sorprendido, bajó la mirada y me dijo, hola, y siguió, ¿sí? Venía detrás su esposa, que se dio cuenta de todo y muy avergonzada me dijo, me da alegría verte, pero bajó la mirada y se fue. En un solo minuto usted puede no honrar a Dios, es más, deshonrarlo, no representarlo dignamente. Si mis hijos en ese momento veían a este señor que los había edificado, de pronto comportarse así, no, definitivamente no era testimonio para ellos. En un solo segundo, en un solo minuto, usted puede representar a Dios de una manera que no es digna. Yo debo ser intachable cuando me ven y cuando no me ven, sobre todo cuando no me ven. Ahora, Sansón solo al final, cuando se vio ciego y sin fuerza, clamó. Durante toda la historia de Sansón, usted no ve que él clame. Él no le pidió a Dios su esposa, él no le preguntó a Dios cómo debía cumplir su misión, él no le preguntó dónde ir, cuándo ir, cómo ir, jamás consultó. Solo al final, cuando ya lo llamaron para burlarse de él, él clamó a Dios y le dijo solamente dame esta última victoria. Y entonces fue cuando regresó a él la fuerza y él simplemente estiró las manos y pudo tumbar esas columnas y dice que inmediatamente ese lugar donde estaban se derrumbó aún sobre él. Él mismo murió allí aplastado y todos los que se estaban burlando de él. Pero solo en ese momento clamó.
Él no reconoció nunca que era de la mano de Dios. Sacó a Dios de la obra, no le consultó cómo hacerla. No es por lo que aprendemos, no es por lo que sabemos, de ninguna manera. Mire, hay mucha gente que dice, yo estudio teología, ¿sí? Yo estudio teología, pero es el término peor usado. ¿Cómo estudia usted a Dios como si fuera una cosa? Es imposible. Usted lo que estudia son los hechos de Dios, ¿no es cierto? Entonces está mal usado. Dios es soberano sobre todas las cosas y no es conocimiento de hombre. Siempre, siempre será por lo que Él quiera hacer a través de nosotros. Siempre será, Dios, sírvete de mí. ¿Qué quieres hacer conmigo y a través de mí? Haz tu voluntad. Carlitos esta mañana ponía una frase muy, muy bonita, muy especial que yo les reenviaba a ustedes y decía que la oración no es traerle a Dios una lista de cosas para que simplemente Él venga y firme, ¿cierto? O sea, es Señor, yo, haz esto y haz esto y haz esto y haz esto, ¿sí? No, no, es traer una hoja en blanco, firmada por mí. Señor, escribe lo que tú quieras allí. Yo confío en ti, es decir, haz tu voluntad. Mi vida es tuya. Yo soy, como dice Efesios, tu obra maestra. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer a través de mí? El resto no me importa. Me importa tu voluntad, Señor, y estoy tranquilo en tu voluntad. Eso pasa cuando usted quiere realmente honrar al Señor y representa dignamente a Dios cuando se dispone a hacer su voluntad. Créame que vienen aún las peores dificultades y la gente le dice a uno, ¿y usted por qué está tan tranquila? ¿Cierto? Es simplemente porque vivo en manos de mi papá y Él se encarga de mi vida. Y finalmente olvidó la palabra de Dios en su totalidad. Él sabía como nazareo cuál era su misión, qué debía obedecer, cuáles eran incluso solamente estos 3 pasos simples parecían, ¿no es cierto? Pero él se olvidó de todo. Se olvidó como Adán y Eva, que tenían una constitución de un solo artículo. No coma de ese árbol, ¿sí? No coma del fruto. No era una manzana, y no dice que fuera una manzana. Nosotros nos hemos, creo que, cogido del fruto más común, ¿no es cierto? Porque manzana no dice que era, pero dice que comió del fruto. Solo tenían ese mandato, no coma ese fruto, y se lo comió. Así somos a veces, ¿no es cierto? Simplemente nos vamos en contra de aquello que el Señor nos mandó. Eso le pasó a Moisés. A Sansón, perdón, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver el espíritu de Egipto en Sansón. ¿Cómo fue que a él le afectaron estas 4 plagas que hemos venido viendo? ¿Cómo le afectó el espíritu del Nilo? Porque él vivía con los enemigos que vimos al principio, ¿no es cierto? ¿Cómo vivía en él el espíritu del Nilo? Él no vivía en dependencia de Dios y terminó dominado por el mundo, ¿cierto? Se fue simplemente independiente de Dios y terminó hundido. ¿Cómo le afectaron las ranas? Él no tenía identidad de hijo, solamente cumplía su llamado con un espíritu de siervo huérfano y eso le hizo fácilmente presa de un sistema carnal. El hijo no cae. ¿Se acuerda que vimos aquel versículo maravilloso? Ahorita se lo voy a leer otra vez, donde decía que el hijo simplemente no peca. Ya cuando tengo identidad de hijo, simplemente no pienso en pecar. Es mi ADN el vivir sin pecado, ¿cierto? Ya se convierte en mí una forma de vida la santidad. ¿Cómo le afectaron los piojos? Dice que él nunca renovó su mente ni su entendimiento a la verdad de Dios. De hecho, no la conocía, si no, no lo hubiera violentado así. Él sabía que era elegido, pero nunca vivió como tal. Él no asumió su papel de hijo consagrado para el Señor ungido. No vivió así de ninguna manera. Ninguno de los actos de Sansón le llevan a usted a pensar en un ungido. Y las moscas obviamente corrompieron la unción de Sansón, ¿sí? Vinieron y en un minuto dañaron todo aquello para lo que él había sido ungido y consagrado, ¿sí? ¿Cómo les pareció esto? ¿Cómo ven ustedes el caso de Sansón? ¿Será entonces que el problema de Sansón realmente eran las mujeres? ¿O será que la fuerza realmente se fue porque le cortaron el cabello? ¿Qué cree usted? ¿Quién me quiere decir algo? Cuénteme qué le enseña el Señor en esta noche.
¿Qué me dices, Berito? Bueno, yo pienso que no es que él nunca se vio con la identidad de hijo. O sea, su personalidad era tan fuerte, tan grande, tan guapo, tan triple papito, que se bastaba solo para él. Ujú. Entonces nunca necesitó de tener la sabiduría de Dios, la fortaleza de Dios, como nosotros nos vemos, porque era un hombre como se veía superior a sí mismo. Entonces nunca necesitó sentirse como nosotras. Yo siento que soy hija y como hija pido autoridad, pido respeto, pido, o sea, todo lo que como hija tiene para su papá. Ujú. Y como el padre también, nosotros sentimos que el padre también demanda de nosotros como hijos. Así como tenemos derechos, también deberes. Entonces él nunca sintió eso, sino como que una actitud demasiado, con un ego muy grande. O sea, él era el invencible, ¿no? Y por eso Total. hacía lo que hacía, lo que le daba la gana, o sea, sin respeto alguno ni a sus papás, ni a la sociedad, a nada. O sea, él era un todopoderoso solito. Totalmente. Lleno de ego, ¿no es cierto? Lleno de ego. Tal como tú lo dices, Berito, él no respetó ni su propia vida. Y créeme que parte del tener identidad de hijos es valorarnos como la obra maestra de Dios, valorar lo que somos, saber que Dios no comete errores. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos que valorar lo que somos. Yo siempre les pregunto, le digo, a ver, usted puede amar muchísimo a los demás, pero si cualquiera de ellos se va, usted sigue viviendo. Pero si usted muere, simplemente se acabó la vida. Usted sin usted es la única persona sin la que no vive. ¿Sí? Y no le estoy llamando al ego, le llamo al amor propio, al amor hacia la primera persona por la cual Dios le va a preguntar y le va a decir cuando usted llegue a su presencia, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus dones, con tus talentos, con esta misión que yo te di para la cual te empoderé? ¿Qué hiciste con todo esto? ¿Sí? ¿Qué le va a responder usted? ¿Que usted cuidó de su salud, que usted cuidó de su vida o que usted simplemente se gozó la vida aunque se fue en contra de todo aquello que el Señor le había mandado? El versículo que yo le decía a usted hace un momento que le refería está en Primera de Juan 3:9, donde dice, ninguno, dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, simplemente es mi herencia, es mi legado. Dios permanece en mí y entonces no voy a ofenderlo pecando. ¿Sí? Eso solamente lo puede asumir, como dice Berito, un hijo, el que es nacido de Dios, el que tiene identidad de hijo, simplemente no peca, cuida su unción como un tesoro preciado, que no puede de ninguna manera arriesgar. Entonces, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. Otra vez, Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que vino para demostrarnos que sí se puede ser hombre y vivir sin pecado, que sí se puede vivir en medio de un mundo hostil que quiere hacernos caer y no caer. Sí se puede, definitivamente se puede. Entonces le voy a invitar a que oremos en esta noche para que el Señor venga y nos hable, nos siga hablando, baje esta palabra en nuestro corazón y que Él mismo dé fruto a través de esta palabra, ¿no es cierto? Qué lindo verte, Cintia, me da mucha alegría verte. Qué bueno que estés aquí. Vamos a orar entonces y que sea el Señor mismo. El Trinita, Señor mismo. Dime, Carlitos. ah, tengo Dime. retorno. Es que iba a decir algo que es el punto que tú tocaste, que cuando nos presentemos delante de Dios, que nos va a preguntar el Señor, identificaba que de alguna manera todos somos un Sansón, Sí, porque el Señor nos ha dado dones, talentos para su obra. Si nos llama, Él nos llama para su obra y nos ha dado esos dones y talentos y de qué forma los administramos. Ese era, yo lo que tú dices ahí, ¿no? El Señor nos va a preguntar por qué hiciste. así es.
Es entender eso, o sea, no es Sansón allá en la historia, que Sansón pecó, que Sansón la embarró. Es el Sansón que somos cada uno realmente. Tal cual, Entender que tal cual. el poder viene definitivamente del Espíritu de Dios obrando en nosotros y que si nos apartamos de Él, pues no vamos a poder orar conforme el Señor, para lo que el Señor dispuso en nuestras vidas. Todos somos un poco Sansón. Muy, muy, muy Sansón, es decir, empezando desde los ungidos, como tú dices, todos somos ungidos, apartados, o sea, el Espíritu Santo ya vino y nos dio su unción desde el principio, nos apartó, ¿sí? Entonces, ninguno de nosotros puede decir, ah, no, yo no, eso le toca a aquel que está parado allá en ese púlpito, eso le toca a aquel que lidera este grupo, no, de ninguna manera, es a cada uno de nosotros, ¿sí? Es verdad, Carlitos, gracias, y ya que estás sin retorno, ¿qué tal si empiezas tú orando y yo termino? Ya se te fue el retorno. Bueno, para quitarme el retorno, es que me toca hablar por el celular porque el computador no le sirve bien el micrófono. Ah, pero ya se te oye bien, eso. Bueno, Señor, damos gracias en esta noche, Padre Precioso, Gracias, Señor. porque eres tú quien nos regala estos tiempos y estos momentos, Señor. Eres tú, Padre, quien colocas este tiempo tan hermoso para aprender a conocer más tu palabra, conocerte a ti y conocernos a nosotros mismos, oh Señor. Entender cómo tú nos has mirado, entender cuál es el llamado que nos has hecho. Y que al conocer tu palabra, Señor, aprendemos también a cómo guardarnos, a cómo estar alertas y prevenidos, Dios, porque pues tu palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y tenemos que ser conscientes de eso, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite disfrutar, Señor, aprender y conocer. Gracias, Dios, por la vida de Elenita, Señor, su disposición y la sabiduría y la forma como la utilizas, Padre, para edificar a este grupo, Señor, esta pequeña manada tuya, que tú amas, que tú miras con amor y que llamas de manera especial, Dios. Te bendecimos a ti, te agradecemos por todo tu favor, por todo tu amor, todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, oh Señor, porque hasta este momento tú nos has traído y tú nos has sostenido, Señor, y tú nos edificas. Gracias. Y como le digo muchas veces, Dios, gracias, Padre, por la tecnología. Gracias, Padre, por esos avances que cuando los utilizamos de buena manera, Señor, vemos los beneficios y sabemos por qué tú las has permitido, Señor. Y es por esa tecnología que hoy podemos reunirnos y conocer tu palabra de una mejor forma, de una mejor manera, acortando distancias, oh Señor. Te bendigo, te alabo, te doy las gracias en el nombre de ti, Jesús. Amén. Padre, sí, gracias. Gracias porque este tiempo, Señor, en el que tú nos has permitido aún reunirnos a través de este medio ha sido de gran bendición. Gracias, Señor, porque hoy estamos desde muchos lugares aquí reunidos para reconocer delante de ti que sin ti no somos nada, que te necesitamos, Señor. Hoy queremos empezar dándote gracias por elegirnos, por ungirnos, porque dice tu palabra que desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, tú nos conociste y nos consagraste, nos diste por profetas a las naciones, y serás tú, Señor, quien hable en nuestras bocas, quien guíe nuestro camino. Gracias por lo únicos y especiales que somos. Dele gracias allí a Papá Dios, dígale gracias porque cuando tú me hiciste, no me hiciste en serie, me hiciste en serio, Señor, para un plan serio, con un propósito maravilloso. Me hiciste con un plan perfecto, un plan para tu gloria. Si usted todavía no conoce cuál es aquella misión, aquel propósito que Dios ha dado a su vida, dígale en este momento que Él mismo se lo revele y dígale, Señor, muéstrame aquello para lo cual me escogiste. Usted tiene una misión maravillosa en su casa, en su entorno. Dios no le puso en ese lugar donde usted está y de pronto no entiende por qué está allí, simplemente por coincidencia. Lo hizo allí para que usted cumpla una misión específica. Dios tiene a través de todas las cosas un plan que si lo vivimos de su mano es de gran bendición. El Señor había llevado en ese momento a Sansón al pueblo de los filisteos no para que se una en yugo desigual ni se mezcle entre ellos, sino que empiece a cumplir su propósito. ¿Dónde está usted?
De pronto Dios en este mundo a usted le ha puesto en un ambiente pagano, en un ambiente en el que le cuesta a usted mantenerse firme y en santidad. Pero Dios sabe que allí hay un plan perfecto que de pronto Él le mandó a hacer y solo usted puede cumplir. Pídale al Señor que forme en él su carácter para que nada le haga caer ni desviarse de su misión. Que nada ni nadie le quite su visión de hijo. Recuerde que hay dos cosas que Dios establece, y una es mi posición y otra es mi condición. Su posición de hijo, nada ni nadie la cambia. Usted siempre será un hijo elegido de Dios, esté donde esté, apartado o no del Señor. Lo que cambia es su condición, que de pronto en un momento puede estar justamente como alguien alejado, como alguien que ha descuidado su unción, o por el contrario como alguien consagrado que vive permanentemente en comunión con Él. ¿Cómo está usted hoy? Hable con el Señor. Él no le está mostrando a usted en este momento cuán apartado está y cuánto ha caído usted en el pecado y en la tentación para juzgarlo. De ninguna manera, Él no hace eso. Él se lo está mostrando para que usted en este momento pida perdón, para que se arrepienta y se aparte del mal camino, de aquello que le ha apartado de su unción y vuelva a Él. Vuelva hoy en amistad con Él. Esto que estamos viviendo es para que de manera personal cada uno de nosotros haga los cambios y los ajustes que debe hacer. Dice la Biblia que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy depende de nosotros que estemos humillados delante de Él, arrepentidos de todo aquello que no le glorifica, para que nuestra tierra sea sana. Hoy vea usted que como ungido, usted ha sido llamado a mantenerse aún en santidad y a ser de bendición para que la tierra también tenga sanidad. Pida perdón si usted sabe que debe hacerlo y arrepiéntase. Arrepentirse significa apartarse para siempre del pecado. No es solamente pedir perdón y volverlo a hacer. Arrepentirse es decidir no caer nunca más y poder decir después como el salmista que aunque cayó, se arrepintió y se apartó, y luego su oración era: Señor, lávame con hisopo y seré limpio. Lávame al fondo hasta los filitos y voy a estar limpio, así quiero estar delante de ti. Hable con su papá. Él le está oyendo, él le está limpiando, y pida perdón. También dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pida perdón. Pida perdón por su pecado, por su maldad y por su iniquidad. Recuerde que la iniquidad la traemos de nuestros antepasados y de pronto no conocemos a nuestros antepasados, mucho menos los pecados que cometieron. Pero pida perdón porque hubo pecados o de pronto palabras declaradas, actos que pudieron atarnos como generaciones. Pida perdón por la maldad, que es esa naturaleza pecaminosa con la que usted y yo nacimos por la herencia de Adán. Y pida perdón por el pecado, que son las consecuencias de estas dos anteriores. Arrepiéntase y decida vivir en santidad y diga al Espíritu Santo: ven. Ven y lléname y permíteme ya no dar más fruto del mundo, ya no más el fruto de la herencia, ya no más el fruto de la cultura, sino tu fruto, ese fruto abundante en el que no hay mancha, en el que no hay pecado, ese fruto que me da identidad de hijo por la santa unción que tú pones sobre mi cabeza. Y los hijos de Dios no pecan. Señor, no quiero pecar, no quiero ofenderte, no quiero descuidar mi unción. Piense en el caso de Sansón que hoy vimos, y si usted ha estado solo y apartado, pídale al Señor que le permita congregarse, caminar junto a hermanos en Cristo que le edifiquen,
no se quede solito, no se quede solo, porque puede caer. Siempre, siempre unidos, cuidándonos en oración los unos a los otros, siempre somos más. No se aparte de aquellos que pueden llevarle en oración al Padre cada día. Hagamos conocer a hermanos en quienes podamos confiar nuestras peticiones de oración para que puedan respaldarnos justamente en oración. Padre, que no estemos solos. Rodéanos de personas sabias, entendidas. Si usted no tiene en este momento un tutor, alguien que le acompañe en este camino de la fe, dígale, Señor, muéstrame a quién debo yo ir. Muéstrame con quién debo andar. Si usted en este momento está prevenido, pídale perdón al Señor igualmente y deje todo en su altar. Y dígale, Señor, sí, en el pasado hubo tutores que me dañaron y me hicieron daño. Pero hoy entiendo que si yo sigo con el corazón dañado, aún una caricia me va a doler. Hoy quiero sanar delante de ti para que seas tú quien pueda cada día acompañarme aún a través de otras personas. Sansón, además de todo, buscó el pecado, buscó la tentación. Pídale al Señor que le aparte no solamente de todo mal, de todo peligro, sino también de la tentación. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñaba a orar, decía, Señor, no me dejes caer en tentación. Él sabía que la tentación nos busca, que en todo momento el diablo está buscando nuestra caída, él quiere hacernos resbalar. Dígale al Señor que no le deje caer en tentación, que le muestre con qué personas a usted no le conviene andar, qué conversaciones no le conviene tener, a qué lugares no le conviene ir. ¿Cuál es su debilidad? Usted lo conoce. Apártese de los lugares donde usted es aún más débil y diga al Espíritu Santo, fortalécete en mi debilidad, porque donde yo soy débil, tú te haces más fuerte. Como padres, clamemos porque podamos ser justamente formadores del carácter de Cristo en nuestros hijos y no tropiezo. Porque podamos con nuestro ejemplo de hijos de Dios, postrados delante de Él, consagrados a Él, mostrarles el camino que le conduce a Dios. Que seamos nosotros ese molde, modelo y ejemplo. Que nuestra vida refleje a Cristo. Que al vernos ellos quieran conocer al Dios que amamos y seguimos, porque somos ejemplo. Dígale al Señor que le permita aún ser sabio al estorbar a sus hijos. Estorbarles es confrontarles con el pecado, pero en amor. No implica que usted los incite a ira ni los lastime, sino que se convierta en ese padre, en esa madre, confiables. Y ellos van a recibir sus palabras porque saben que siempre usted obra para bien. Porque usted está delante del Señor, sujeto a la autoridad del Señor. Pídale al Señor que le muestre, que le diga qué es aquello en lo que usted ha perdido visión, qué es aquello que ha sido tropiezo para su misión. Y dígale, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué tal si usted hoy allí levanta sus manos y le dice, Señor, heme aquí? Heme aquí como una copa vacía, una copa que necesita ser llenada por ti. Padre, ven, ven y muéstranos tu buena voluntad agradable y perfecta. Ven y revela nuestro corazón, nuestra misión y cúmplela de la manera en la que tú quieres cumplirla, de la manera en la que tú habías planeado desde el principio cumplirla. Dígale, Señor, sírvete de mí. Aquí está mi vida, Señor. Hoy quiero vaciarme de mí, de mi ego, de todo aquello que me apartó de la humildad. Y vengo aquí humilde, Señor, a reconocer que sin ti no soy nada más que esta copa vacía. Esta copa que necesita ser llenada con tu sangre preciosa que nos dio libertad y vida eterna. Esta copa, Señor, que necesita ser llenada de ti. Padre, haz tu voluntad. Nosotros no sabemos ni siquiera clamar como conviene,
Pero tú, Espíritu Santo, dice la palabra que clamas por nosotros con gemidos indecibles. Ven y clama con tus gemidos indecibles al Padre por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros ministerios, por nuestra misión, por nuestra unción. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos. Ven, ven y permítenos honrarte, representarte dignamente. Haznos portadores de tu gloria, de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Que nosotros reflejemos al mundo tu luz y tu amor. Que nosotros podamos mostrarle al mundo lo maravilloso que es caminar de tu mano y sujetarnos a tu voluntad. Gracias por hacer tu voluntad, aunque generalmente no se parezca a nuestra voluntad humana. Gracias por no seguir nuestro plan humano de pronto sin visión, que nos aparta de la misión, y hacerlo como tú quieras. Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, lo que tú quieras, Señor. Gracias, porque es lo mejor que puede pasarnos. Tu voluntad, tu amor de papá, que siempre nos guía por un camino maravilloso para vivir esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, que son las que tú tienes preparadas para los que te amamos. Gracias, Señor, porque tú hoy nos hablas a través de tu palabra y nos permites hoy suplicarte que renueves la unción, que cada día pongas óleo fresco sobre nuestra cabeza. Pídalo allí. Decida usted pedirle al Espíritu Santo que ponga óleo fresco sobre su cabeza. Reconozca que todo ese conocimiento y de pronto toda la experiencia se nos convirtió en una capa gruesa de aceite que ya no permite que el Espíritu Santo fluya, y que hoy necesitamos que todo eso sea quitado y humildemente decirle: Señor, úngeme, renueva, renueva mi unción, pon aceite fresco sobre mi cabeza, lubrica mi vida con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de estos tus ungidos, apartados, elegidos, príncipes, hijos del Rey de Reyes, elegidos desde el principio para una misión maravillosa, empoderados por ti, para ti, con todos sus dones, sus talentos, sus temperamentos, sus pasiones, su carácter, con todo lo que ellos son, con todo aquello que pusiste en ellos, son perfectos. Gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus generaciones, que hoy ponemos en tus manos, Señor. Te suplicamos que seas tú derramando sobre nuestras generaciones tu bendición y tu unción. Visualice usted allí a sus generaciones postradas ante el Señor, reconociéndolo a Él como su Señor, como su Salvador, sujetándose a su voluntad y viviendo como ungidos, ungidos llenos de la visión de Dios, que cumplen su misión como hijos herederos del reino, que trabajan en las cosas de su Padre con alegría. Gracias, papá. Gracias por esta noche tan especial, por poder caminar junto a ti, por poder agradarte con nuestras vidas. Gracias. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias por cada uno de estos tus hijos, hijos amados, herederos libres, acerca de los cuales tienes pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Hoy los pongo a todos en tus manos, papá, y recibimos esa bendición que tú nos diste en la cruz, esa bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa salud total, esa paz contigo, todo aquello, Señor, que tú nos diste como herencia, como legado. Gracias, gracias por quedarte con nosotros y bendecirnos. Hoy nos quedamos confiados en tus manos, seguros de estar en brazos de nuestro papá. Te amamos, papá. Te amamos y te necesitamos en cada segundo de nuestra vida. Te pongo en tus manos a cada uno de estos mis hermanos, a quienes amo en ti, a ellos y a todo lo que ellos representan. Gracias por respaldarlos, bendecirlos, por librarlos del mal y del maligno y llevarlos siempre de tu mano. Te bendecimos, Señor, y en esta noche maravillosa nos quedamos contigo. Amén.
Amén, que el Señor me los bendiga.